Hola, ¿qué tal amigos? En el capítulo pasado dije que a partir de este capítulo íbamos a ver cómo hacer un CRUD con Angular, pero antes de hacer un CRUD primero tenemos que ver un tema bastante importante, que es el tema del enrutamiento. Nosotros hasta el momento lo que hemos estado haciendo, si es que queríamos mostrar un componente determinado, cualquiera de los que hemos creado por acá, era dirigirnos a la vista de nuestro componente principal, que es el que tengo acá, y por acá ir especificando que quieres llamar a uno o quieres llamar a otro. Eso lo hemos hecho así, de práctica, pero en un proyecto real esta no va a ser la forma en la cual nosotros lo llamemos. En un proyecto real, nosotros vamos a llamar a los componentes introduciendo alguna URL dentro de nuestro navegador. Por ejemplo, cuando yo entro a mi sitio web, si coloco coder free, lo que debería ocurrir es que se debería cargar un componente, el componente principal. Si ingreso a cursos, lo que debería ocurrir es que se debería cargar otro componente. Y así sucesivamente, conforme lo que yo escriba en la ruta, en la URL que tenemos acá, deberíamos poder mostrar uno u otro componente. Entonces, eso es lo que yo quiero lograr en este capítulo. Me gustaría que conforme lo que nosotros escribamos en la URL, podamos mostrar cualquiera de los componentes que nosotros hayamos creado por acá. Pero como este proyecto ya está algo crecido, lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Entonces, lo que voy a hacer es dirigirme por acá. Vamos a abrir la PowerShell de Windows y vamos a ingresar a este proyecto. Voy a copiar esto, me voy a dirigir por acá, voy a colocar CD y voy a ingresar a ese directorio. Muy bien. Ahora por acá vamos a escribir que quiero crear un nuevo proyecto. Escribo ng new y vamos a crear este proyecto. Le vamos a dar de nombre routing y le voy a dar enter. Me pregunta si es que quiero crear este proyecto con un enrutador. Aquí deberíamos poner que sí para que el enrutador no lo cree por defecto, pero como estamos aprendiendo, lo que quiero hacer es crear este enrutador yo mismo. Y ya más adelante, cuando ya conozcan cómo se crea el enrutador, cómo funciona el enrutador, entonces ahí recién quiero que le den sí a esto que tenemos por acá. Entonces, como digo, en este momento no me interesa que se cree con el enrutador, le voy a dar que no. Y por acá me preguntan si quiero trabajar con cualquiera de estas tecnologías, le voy a decir que quiero trabajar con CSS. Y el proyecto va a iniciar. Yo voy a pausar un momento el video y cuando termine la instalación continúo. Muy bien, el proyecto ya terminó de instalarse, entonces ya podemos cerrar eso y ahora vamos a abrir nuestro Visual Studio Code. Lo voy a abrir y lo que me interesa, vamos a darle en archivo, abrir carpeta, es abrir este nuevo proyecto que hemos creado que se llama Routing. Voy a seleccionar la carpeta, acá tengo el proyecto y ahora vamos a hacer lo siguiente. Venimos por acá y vamos a abrirlo en nuestro navegador. Para esto tenemos que inicializar el servidor ngserv-o y le damos en enter. Acá le vamos a dar que no y espero que el servidor inicialice. Y muy bien, el servidor ya inicializó. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero hacer en este momento? En este momento lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Dirigirme por acá, dirigirme un momento a la carpeta app y me interesa abrir este módulo, el módulo app-module.typescript. Ahora, dato importante, si tú ya tienes conocimiento de Angular, si tú ya en algún momento has trabajado con el enrutador, vas a saber que generalmente este enrutador nosotros lo tenemos dentro de un módulo diferente. Ahora, nosotros vamos a crear este enrutador desde cero y por lo tanto el enrutador inicialmente vamos a colocarlo acá en el módulo principal. En próximos capítulos, cuando hablemos sobre módulos, va a ser recién donde lo vamos a separar a un archivo diferente. Y como te menciono, quiero que lo tengas bastante presente porque es probable que, como digo, si ya tienes cierta experiencia con Angular, estés preguntando, ¿y por qué lo estás colocando acá? ¿Por qué no lo colocas en un módulo aparte? No lo voy a colocar en este capítulo en un módulo aparte porque todavía no hemos hablado sobre módulos. Muy bien, continuemos. Lo que quiero hacer ahora es lo siguiente. Quiero imaginarme cuántas páginas vamos a tener en nuestra aplicación. Por ejemplo, imaginemos que nosotros tengamos una página principal, tengamos una página
para contacto y una página sobre nosotros, About. Imaginemos que tengamos esas tres páginas. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer es, por cada una de estas páginas que nosotros queramos mostrar, eso lo voy a cambiar por Home. Por cada una de estas páginas que nosotros queramos tener en nuestra aplicación, lo que nosotros deberíamos hacer es crear un componente. Por ejemplo, para crear un componente, ya hemos visto cómo hacerlo. Vamos a dirigirnos por acá y vamos a hacer lo siguiente. Escribir en G, C y vamos a crear un componente que le vamos a dar de nombre Home. Entonces le voy a dar Enter y el componente debería crearse. Por acá ya lo tenemos, se ha creado el componente Home. ¿Qué más deberíamos hacer? Deberíamos crear un nuevo componente que le vamos a dar de nombre en GC, le vamos a dar de nombre Contact. Entonces por acá escribo Contact, le doy Enter y debería crearme el próximo componente. Y lo próximo que yo debería hacer es crear un tercer componente que se llame About y le doy Enter. Perfecto. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestros componentes, el componente About, el componente Contact y el componente Home. Ahora, lo próximo que nosotros deberíamos hacer es lograr que cada vez que nosotros escribamos esta URL Home, Contact, About desde nuestro navegador, lo que debería ocurrir es que me debería mostrar cada uno de estos componentes que tenemos por acá. Para poder hacer eso, lo que nosotros tenemos que hacer es aquí importar lo siguiente. Debemos importar, vamos a colocar estas llavecitas, estos dos, este que se llama Router Module y este que se llama Route. Estas dos clases que tenemos por acá nos va a servir para nosotros poder definir nuestro enrutador. ¿Y de qué forma nos va a servir? Muy sencillo. Por acá nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una constante. Y esta constante le podemos dar de nombre, por ejemplo, routes. Le puedes dar el nombre que tú quieras, pero le vamos a dar de nombre routes. Y aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a especificar que esta constante que estamos definiendo es de tipo routes, que es este alias que hemos importado hace un momento. Entonces vamos a copiarlo por acá y lo vamos a pegar. Y vamos a especificar al mismo tiempo que esto de acá se trata de un array. Entonces por aquí colocamos ese array. Ahora, dentro de este array que tenemos aquí, por cada ruta que nosotros queramos tener, las rutas van a ser estos: Home, Contact, About. Las rutas son la forma en la que nosotros vamos a entrar a nuestra aplicación y pedir que nos cargue algún componente. Entonces, por cada ruta que queremos tener, vamos a incluir por acá un objeto. Entonces vamos a colocar 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque yo en este momento he dicho que quiero tener 3 rutas. Entonces aquí voy a colocar estas 3 rutas que tenemos por acá. Perfecto. Vamos a colocarlo esto así. Y ahora, lo que tenemos que especificar es lo siguiente. Cada una de estas rutas que tenemos acá va a hacer referencia a un patch diferente. Los patches son nada más y nada menos que esto de acá. Cuando nosotros ingresamos aquí, coderfree.com, ingresamos a cursos, esto sería un patch. Si ingresamos a blog, esto sería otro patch. Si ingresamos a servicios, esto de acá sería otro patch. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que colocar acá, los patches que va a tener cada una de estas rutas. Entonces lo que vamos a hacer es por acá decir que la primera ruta va a tener el patch Home, por ejemplo, o podríamos dejarle, por ejemplo, una cadena vacía para que sea mi ruta principal. En la segunda ruta vamos a especificar que, por ejemplo, va a tener un patch que sea Contact. Entonces vamos a escribir por acá Contact. Y por aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un tercer patch y vamos a decir que ese patch va a ser About. Muy bien, con esto nosotros ya hemos especificado cuáles son las rutas o los patches que va a tener nuestra aplicación. Lo próximo que nosotros tendríamos que hacer es especificar qué componente de los que tenemos acá es el que yo quiero que se abra. Para eso lo que tendríamos que hacer es
después de definir el patch, debemos colocar esto. Debemos colocar el component. Y aquí debemos especificar qué componente queremos que se cargue. Por ejemplo, aquí mira, ya se importó todo. Claro, ya está importado porque eso lo hemos tenido que incluir acá a la hora de declararlo, el home component, contact component, about component. Muy bien, ya están importados todos esos componentes. Entonces lo que voy a especificar es cada vez que se abra o cada vez que ingresemos a esta URL, lo que deberías hacer es mostrarme este que tenemos acá que se llama home component. Cada vez que intente ingresar a la URL contact, lo que deberías hacer es mostrarme el componente llamado contact component. Y cada vez que ingrese al patch about, lo que deberías hacer es traerme el componente about component. Muy bien. Ahora, con esto nosotros ya hemos definido las rutas que queremos que se abran. Es decir, cuando ingresemos acá, quiero que se abra esto. Cuando ingresemos acá, quiero que se abra esto. Y cuando ingresemos acá, quiero que se abra esto. No obstante, si bien es cierto, ya hemos definido esta constante con sus respectivos valores, el módulo en sí todavía no se entera que esta va a ser nuestro sistema de rutas. Este es el sistema de rutas que nosotros queremos usar. ¿Cómo que no se entera? Porque nosotros simplemente hemos definido esta constante, pero en ningún punto lo estamos utilizando. Para poder utilizar esto, para poder utilizar este sistema de rutas que hemos definido acá, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Debemos centrarnos acá en los imports y acá hacer lo siguiente. Vamos a colocar una coma y por acá vamos a llamar a la clase que definimos acá en la parte de arriba, esa router module, y vamos a hacer lo siguiente. Router module y por acá vamos a colocar .forRoot. Y dentro de este .forRoot vamos a colocar nuestras rutas que le hemos definido en esta constante que tenemos acá. Cuando nosotros colocamos este forRoot, lo que estamos haciendo es especificar que lo que le pasemos acá, viene a ser nuestro sistema de rutas principal, nuestro enrutador principal. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos tener un enrutador hijo que vamos a ver en capítulos posteriores. Pero con esto le estamos especificando que este es nuestro enrutador principal. Perfecto. Y básicamente eso sería todo. Con esto nosotros ya lograríamos que tener nuestro sistema de rutas. Entonces ahorita en teoría, si es que ingresaríamos a esto, lo que debería ocurrir es que se nos debe cargar esto que tenemos acá que se llama home component. Vamos a verificarlo, vamos a venir por acá, vamos a actualizar y vemos que no está ocurriendo esto. Acabo de actualizarlo y no me está trayendo esto. Vamos a ver qué ocurre si ingresamos a contact. Vamos a ver qué ocurre si es que ingresamos a contact. Le voy a dar control C. Venimos por acá. Colocamos contact. Y vemos que de todas maneras no está ocurriendo esto. No está ocurriendo nada. Me sigue trayendo esta página principal. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Lo que ocurre es que nosotros, si bien es cierto, hemos incluido nuestro sistema de rutas, pero no hemos especificado en qué parte de nuestra página principal queremos que se muestre estos componentes. Para lograr eso, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos aquí a nuestro appcomponent.html, que es nuestra página principal, y vamos a eliminar todo esto. Vamos a eliminarlo y en su reemplazo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar la siguiente. Por acá vamos a colocar, no sé, h1. Vamos a poner tema enrutamiento. Perfecto, tema enrutamiento. Si actualizamos, acá vemos que dice tema enrutamiento. Y justo debajo de este h1 es donde quiero que se vayan cargando los componentes de acuerdo a la URL en la cual nos encontramos. Entonces, justo debajo de este h1 vamos a hacer esto. Vamos a llamar a la siguiente etiqueta, la etiqueta router outlet. Entonces, ¿qué logramos con esto? Si nosotros ingresamos a la página principal, este componente llamado home component lo va a colocar justo en esta parte, en la parte que tenemos acá. Si ingresásemos a la URL contact, este componente llamado contact component lo va a colocar justo en esta parte que tenemos acá. Y lo mismo con about. Si nosotros lo comprobamos, miren, acá justo dice homework
Si ingresamos por aquí, ingresamos a Contact, dice Contact Work, me está cargando diferentes componentes. Si ingresamos por acá a About, ocurre exactamente lo mismo. Ahora, para terminar, actualmente si nosotros colocamos, por ejemplo, no sé, About 2, miren, aquí About 2 nosotros no lo hemos definido. Voy a escribir por acá About 2 y me está retornando la página, o no me está cargando nada, mejor dicho. Lo que me gustaría que ocurra en estas circunstancias, cuando nosotros colocamos algo que no hayamos definido en nuestro enrutador, que se me cargue un componente que se llame, por ejemplo, Page Not Found, es decir, página no encontrada. ¿Cómo podría hacer eso? Para hacer eso, lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, vamos a crear un nuevo componente. Este componente le vamos a dar de nombre Page Not Found y le voy a dar Enter, que se cree este componente. Y en nuestro enrutador vamos a hacer lo siguiente. En el caso de que no encuentre ninguna de estas rutas, o sea, que el usuario escriba alguna URL que no coincida con ninguna de estas URLs, lo que quiero que ocurra es que se abra este que tenemos acá, que se llama Page Not Found. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una ruta más. Por acá vamos a colocar este comodín. En patch vamos a colocar asterisco asterisco. Esto significa cualquier ruta, que puede ser cualquier ruta. Y acá vamos a llamar a este componente, al componente Page Not Found. Entonces, si abre este de acá, si lo abre, significa que si coincide, me va a abrir este componente. Si coincide con esto, va a abrir este componente. Y si coincide pero si coloco cualquier otra cosa, me debería salir el Page Not Found. Vamos a comprobarlo. Si yo actualizo y coloco esto de acá, hola, me sale el componente Page Not Found Work. Es decir, estamos llamando justamente a ese componente. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo acá este componente que tenemos acá, su patch no es home? No es una cadena vacía, sino es home. Y ahora yo intentase ingresar a la ruta principal. Si yo intentase ingresar a la ruta principal, miren lo que está ocurriendo. Me está saliendo el componente Page Not Found. ¿Y es por qué? Porque este patch que tenemos acá no lo está encontrando en ningún lado. Y por lo tanto me estaría cargando esto. Ya que ahora acá no es una cadena vacía, sino que aquí dice home. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera lo siguiente? Que si es que ingreso aquí, no coloco ningún patch, en vez de que me salga el Page Not Found, como está ocurriendo ahorita, lo que ocurre es que me redireccione a esta ruta. Para lograr eso, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Igualito, tendríamos que definir una ruta más. Y acá colocamos el patch vacío. Si yo coloco un patch vacío, lo que quiero que ocurra es que me redireccione a este patch que tenemos por acá. Para hacer eso, lo que tenemos que colocar es lo siguiente. Redirect to home. Y acá vamos a colocar este valor que se llama patch match full. Esto lo que va a hacer es que si yo intento ingresar a un patch vacío, que no le pasa nada, me va a redireccionar a este patch, a esta ruta que tenemos por acá. Y por lo tanto lo que se debería mostrar es este componente llamado home component. Para verificarlo, volvemos a hacer lo siguiente. Ingreso a esta ruta que hemos definido por acá y automáticamente me redirige al home. Pero lo importante es que ya no me está mostrando el componente Page Not Found, sino que estoy logrando redirigirlo de aquí hacia aquí. Muy bien. Claro que en un enrutamiento no es muy práctico que nosotros estemos ingresando por la URL, ¿no? Colocar home, tener que colocar contact, tener que colocar about, sino que lo más recomendable cuando nosotros estamos creando una aplicación es tener, por ejemplo, un menú de navegación que me permita poder ir movilizándome entre diferentes partes de mi aplicación simplemente haciendo clic sobre algún enlace. Entonces eso es lo que quiero hacer en el próximo capítulo. No quiero obligar al usuario que tenga que introducir la URL tal y como hemos visto acá. Se puede ingresar así, sí, pero también quiero colocar por acá un menú de navegación
que le permita al usuario poder ir movilizándose entre diferentes puntos de nuestra aplicación, simplemente haciendo clic sobre uno de estos elementos. Sin más, eso sería todo por este capítulo.